expertos en... Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con nuestros módulos de Canvas. Hoy día vamos a ver 3 partes importantes que resuelven a la pregunta ¿cómo? Recuerden que dividimos nuestro Canvas en una parte primero que era todo lo relacionado al cliente, que era para quién. Esa parte ya la hemos terminado de ver y ahora vamos a ver como que la otra parte que es netamente de la empresa. Ya nos vamos a centrar en los recursos, en las actividades y en los socios que debería tener la empresa para poder llevar nuestra propuesta de valor a nuestro segmento de cliente. Ok, entonces vamos a empezar con la parte de nuestras actividades claves. ¿Qué son las actividades claves? Se consideran actividades claves a las más importantes que deberíamos desarrollar para poder lograr nuestro modelo de negocio. Muchas veces acá nos confundimos un poco y creemos que las actividades, pues empezamos a hacer un listado de absolutamente todas las actividades que creemos tenemos que hacer. Ok, ¿y eso está bien para un tema de planificación? Pues sí. Pero en este caso, en el Canvas, se centra un poco en las más importantes, en las que tenemos que sí o sí desarrollar en el momento adecuado para que todo lo que hemos planificado se lleve a cabo. Ok, entonces, ¿para qué nos sirve ubicarlas bien? Para poder planificar, para tener claras las actividades que son primordiales y para poder asignar recursos. ¿Ya? Entonces es importante esta parte de nuestra planificación para que nosotros podamos planificar correctamente y podamos ver si tenemos los recursos adecuados para poder cumplir estas actividades. Ya, entonces, ¿cómo las encontramos? Nos podríamos ayudar de algunas preguntitas. ¿Ya? Se puede analizar como que qué necesitamos hacer para lograr, ¿ya? Para lograr, por ejemplo, implementar los canales. ¿Qué necesitamos hacer para lograr establecer la relación con el cliente? ¿Qué necesitamos hacer para lograr desarrollar nuestra propuesta de valor? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estamos relacionando esta parte de actividades con los otros módulos que ya hemos desarrollado de nuestro Canvas. ¿Ya? Entonces, aquí les he puesto un ejemplito de Spotify, que, bueno, tenemos como que la primera parte de su Canvas y nosotros vamos a determinar de acuerdo a esto las actividades que consideraríamos primordiales. Por ejemplo, ellos ponen como que en relación con el cliente va a ser una relación automática que recomendará una lista de canciones de acuerdo a su preferencia. Para lograr esto, para lograr tener esta relación automática, nosotros necesitamos implementar una app, ya que está en la lista de de las actividades, es lo primero en mi lista. Implementar la app que me ayude a poder recomendar a mis clientes una lista de canciones de acuerdo a su preferencia. Recuerdan que conversábamos la clase pasada acerca de esto, ¿no? Entonces, mi primera actividad clave es lograr implementar esta app para que pueda dar mi propuesta de valor. Mi siguiente actividad, contratar personas calificadas y con experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para nosotros tener, de alguna manera, esta fidelización con el cliente, poder tener esta app que no falle, poder tener vendedores que cumplan con las visitas a los clientes, que tengan una conexión adecuada, es importante para nosotros, por ejemplo, el tema de contratar al personal idóneo en el tema de desarrollo o a mis vendedores. ¿Ya? Entonces, esa parte es fundamental. Otra de mis actividades, implementar redes sociales y web. ¿A qué corresponde? A que dentro de mis canales he considerado que voy a tener web, redes sociales, anuncios en Facebook, y voy a utilizar esto para contactarme con personas que les gustan las marcas jóvenes, contacto con artistas, ¿ya? Entonces, si mi canal fundamental son las redes sociales, entonces una de mis actividades tiene que ser implementar mis redes sociales de la mejor manera, ¿ya? Y tener mi web siempre activa para poder tener mi canal, porque si esta actividad falla, entonces
toda la parte de canales falla para mí. Otra actividad clave es diseñar la publicidad, ¿ya? Para contacto con artistas y con jóvenes. En el caso de Spotify es muy importante cómo lanzan la publicidad, porque no tienen algo físico para nosotros de alguna manera, por decirlo así. No es un producto que compras, te lo llevas a tu casa y que lo puedes ver. No. Entonces ellos necesitan una publicidad adecuada para poder convencer a los jóvenes y para tener del otro lado, otra parte de su segmento, a los artistas jóvenes o nuevos que también quieren promocionar sus canciones por este lado. Ya, entonces la publicidad también es una actividad clave. Y por último puse una actividad adicional como contacto con posibles interesados en anunciar y con los artistas. ¿Ya? Entonces, obviamente nosotros vamos a generar ingresos. Si ahí nosotros vemos dentro de nuestros clientes, tenemos un segmento de mercado que son los anunciantes. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros tengamos anunciantes porque es nuestra forma de generar ingresos. Entonces, una actividad clave es contactarlos para poder convencerlos y de esa manera poder desarrollar mi canal. ¿Ya? Porque si no, todos probarían inicialmente gratis y no tendrían nada de ingresos, ¿no? Entonces, analizamos de esta manera nuestro Canvas y vamos preguntándonos punto por punto. Para lograr esto, ¿qué actividad necesito desarrollar? Y entonces vamos a tener un listado inicial de algunas actividades. Otra herramienta que nos puede ayudar para generar nuestras actividades que necesitamos para nuestro negocio es la cadena de valor. La cadena de valor también la utilizamos cuando ya las empresas están en funcionamiento, pero también puede ser una etapa como que de desarrollo. ¿Qué es la cadena de valor? Es donde nosotros listamos de alguna manera todas las actividades o todas las áreas de la empresa y vemos de estas actividades cuáles son las que generan valor para la empresa. ¿Ok? No vamos a ver como que el significado en sí de la cadena, porque lo que necesitamos para esta parte de nuestro Canvas son las áreas que nos pueden ayudar. ¿Ya? Entonces, si nosotros definimos qué áreas son importantes para generar valor, podemos empezar a preguntarnos en cada área, para que cada área funcione adecuadamente en mi empresa, ¿qué actividades debo desarrollar? Y entonces yo les puse un ejemplito, supongamos que nosotros tenemos una empresa de fábrica de zapatos y vamos a ver nuestra cadena de valor. Entonces empezamos, ¿no? Para la infraestructura de la empresa, ¿qué actividad es importante? ¿Qué tengo que hacer para contar con una infraestructura adecuada? Yo le puse alquiler de local. De repente ahí podríamos hacer acondicionamiento de un local, si ya contamos con el local, o implementar un local nuevo. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver relacionado con la infraestructura. En la parte de recursos humanos, ¿qué actividad es clave para que esta área de soporte me ayude a generar valor a mis clientes? Entonces, le puse una actividad como que contratar personal calificado. ¿Ya? Entonces, tengo que contratar personal idóneo para las actividades a las que quiero. En la parte de desarrollo de tecnología, que ahí vemos que es otra área, le puse una actividad como, por ejemplo, se me ocurrió implementación de modelos de manera computarizada. Quizá yo voy a utilizar algún sistema en el que voy a hacer mis modelos con ese sistema y yo no lo voy a hacer de manera manual. Entonces voy a tener diferentes diseños con medidas exactas, que de repente puedo pasar eso a la máquina de corte y me va a ser totalmente exacto como para que no tenga este error en la medida, ¿ya? Para que mi tema estadístico sea mejor. Entonces, la parte de tecnología quizá puedo utilizar algunas cosas de esas. Tal vez podría implementar una página web. ¿Ya? Entonces, tecnológicamente, ¿qué actividades necesito? En la parte de compras y en la parte de logística, puse negociar con los proveedores adecuados. No solo es el tema de negociar, ¿no? Sino escoger a los proveedores adecuados y tener una cartera de proveedores que me respalden. Si me falla uno, tengo otro, para que el proveedor no sea como que un cuello de botella en nuestro negocio. Al comprar equipos en buen estado, que es la parte de operaciones, o sea, yo para operar necesito tener las máquinas necesarias para hacer mis zapatitos que sean óptimos.
no puedo comprar uno de segunda mano que se me valora el segundo día. Si compro de segunda mano tengo que verificar, otra actividad clave sería verificar que esas máquinas están con una vida útil adecuada y que están en condiciones óptimas para que pueda funcionar un buen tiempo. Y en la parte de marketing y ventas, le puse una actividad que podría ser buscar tiendas que quieran vender mi producto. ¿Ya? Entonces, de esta manera, disgregamos un poco por áreas qué necesito hacer para que mi empresa funcione adecuadamente. Entonces, esta es otra herramienta que nos puede servir para ubicar algunas actividades claves dentro de nuestra empresa. Nosotros que conocemos nuestros negocios, obviamente como que vamos a tener una perspectiva más amplia y ya sabemos de antemano que hay cosas que son súper importantes, que de repente no necesitan tanta base científica, que es un tema más empírico, ¿ya? No necesitan como que herramientas ni nada. Ustedes empíricamente y de una manera de conocimiento de su entorno saben qué actividades son más importantes. ¿Ya? ¿Qué tipos tenemos? ¿Qué categorías existen en las actividades claves? Las agrupan en tres principalmente. La parte de producción, como que son digamos que es la parte más relacionada con la parte de producción, empresas que se dediquen a fabricación. Entonces, las actividades como que son predominantes en los temas de cómo se produce, el diseño y cómo lo entrego. Así como nuestro ejemplo de la fábrica de zapatos, la mayor cantidad de actividades van a ir con énfasis en la fabricación, en el diseño y en la venta de mi producto. La otra parte de las categorías, resolución de problemas, es un poco más orientado al servicio. Cuando nosotros tenemos empresas de servicio, nuestras actividades claves cambian como que en nivel de importancia. Porque nosotros como empresas de servicios tenemos algunas características diferentes. Por ejemplo, si yo me relaciono con mi cliente, si yo, digamos, le brindo algún servicio de consultoría, si yo fallo en el primer momento, si yo fallo con un encuentro con él, fallé. No hay opción a que, bueno, ¿cómo hacemos? Un cambio, un change. No, porque el tiempo que invirtió en eso ya se dio. Entonces, de primera mano tenemos como que un problema de si el servicio fue equivocado, como que es más difícil enmendarlo. En el tema de un producto, bueno, le haces cambio tal vez, ¿no? Pero en un tema de servicio es un poco más complicado. Y entonces ese punto de encuentro con nuestro cliente debe ser mucho más planificado, porque es la parte esencial. En un tema de servicio, ese encuentro es la parte esencial probablemente de mi propuesta de valor. Entonces, estas actividades giran en torno a que yo tenga información, a que yo gestione la información de la manera adecuada, a que yo pueda saber, por ejemplo, mi cliente qué es lo que desea. Tengo una base de datos al toque en la que sé, ok, este cliente ya me había llamado aquí, hicimos esto con este cliente, se quejó de esto. Entonces, con mi base de datos quizás me ayudo y le doy una información mejor. ¿Ya? Y también van a ir actividades a un tema de formación continua muy constante, porque tenemos que estar sumamente actualizados. Por ejemplo, cuando les doy el ejemplo de la consultoría, yo no puedo dar una consultoría. Por ejemplo, ya voy a dar una consultoría en proyectos. No puedo dar una consultoría en proyectos haciendo una metodología de hace 20 años, 50 años o 10 años cuando estaba en la universidad. No se puede. Porque los métodos han cambiado. Son otros, son métodos más ágiles, son métodos más tecnológicos. Entonces, tengo que actualizarme para poder dar una consultoría acorde al tiempo, ¿verdad? Porque si no, me da una patada y adiós, goodbye, porque obviamente no estás actualizada. ¿Ya? Entonces, esta parte de resolución de problemas va mucho más orientado a este tema, ¿ya? A un tema de información, a un tema de educación, a un tema un poco más de resolver problemas más rápido, de manera más rápida que en otras circunstancias, ¿ya? Y es de alguna manera un tema un poco más personalizado. Por ejemplo, yo no voy a hacer una consultoría para una empresa X y voy a suponer que la misma consultoría o que los mismos resultados o que las mismas propuestas se las voy a hacer a una consultoría, a una empresa B, porque son totalmente diferentes. Entonces,
bajo ese concepto son temas individuales. Igual, por ejemplo, en el tema de hospitales. Si alguien viene enfermo, yo le tengo que hacer un chequeo, tengo que ver cuáles son las posibles causas, tengo que preguntarle qué hizo, qué no hizo. No es igual que alguien venga con fiebre, un paciente 1 viene con fiebre, un paciente 2 viene con fiebre, no significa que tenga la misma enfermedad. Entonces tengo que analizar y tengo que hacer individualizada la solución de los problemas. Ya, entonces a eso se refiere un poco esta categoría. Y la última es mucho más orientado a un tema tecnológico, gestión de plataformas, prestación de servicios y la promoción de cómo nosotros gestionamos estas plataformas que podemos tener. Entonces, esto está mucho más orientado, por ejemplo, si yo saco una startup en el que tipo Uber, para mí, mi plataforma lo es todo. Entonces, todas mis actividades van a estar centradas en que esa plataforma no falle, en que esa plataforma tenga el mantenimiento adecuado, en el que puedan realizar absolutamente todo y de manera sencilla. Entonces, mis actividades más importantes van a girar en torno a eso. Si yo, por ejemplo, ahorita tengo como que una venta web, o sea, puse mi página web y es la única forma en la que puedo vender, y digamos, voy a estar unos 2 meses, 3 meses pensando en que ese va a ser mi único canal, entonces mis actividades tienen que girar a que esa plataforma no me falle, a que mis clientes lo entiendan, a que mis clientes sepan que existe esa plataforma. ¿Ya? Entonces, todas mis actividades como que giran un poquito a esa actividad que actualmente es predominante para mí. ¿Ya? Ahora hay que tener en cuenta, y por eso les puse este ejemplito que les voy a poner, que las actividades dependen mucho del giro que nosotros le hayamos querido dar a nuestro modelo de negocio. Pueda que el negocio, como en este ejemplo que ven, tengo 3 propuestas. El negocio puede ser una panadería. En los 3 casos es una panadería. En mi propuesta 1, yo como panadería, quiero que mi propuesta de valor sea: el pan es el más rico del barrio. ¡Wow! No hay pan más rico. ¿Ok? Entonces, mis actividades claves van a girar para lograr esa propuesta de valor, pensando en eso. Entonces, una de mis actividades claves tiene que ser tener a los mejores proveedores y tener una buena conservación de los ingredientes. ¿Ya? Hacerlo lo más fresco, ver el horario que se pueda hacer. Entonces, todo gira en torno a que sea el pan más rico del barrio. En mi propuesta 2, yo tengo una propuesta diferente en la que digo entregar el pan siempre a la hora. ¿Ok? Entonces, para mí, mi foco primordial, lo que quiero que me diferencie como empresa es que si tú me dices, sabes que a las 7 todos los días mi panadería va a estar abierta para que todos coman el pan a esa hora. ¿Ok? O si, por ejemplo, yo voy a entregar delivery y te digo 7:15 estoy ahí. Entonces, mis actividades claves giran en torno a eso. Asegurar un despacho, monitorear tiempos de demora, ¿ya? Para que no sea de que me demoré un poco más en el horno y el pan salió tarde. No, eso no me puede pasar bajo esta propuesta de valor. Y entonces mis actividades se enfocan a lograr puntualidad. Y en mi propuesta 3, tengo tener el pan caliente a toda hora. Entonces, lo más importante para mí es mantener el horno y que el proceso productivo sea eficiente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que quizá yo cada hora voy a estar sacando un lote de pan. No va a ser solamente a la mañana, sino cada hora, para que cuando el cliente venga, encuentre calientito el pan. Entonces mis actividades van a ir en torno a poder lograr ese atributo de mi pan. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que un negocio, yo no voy a buscar en internet, porque yo, digamos, tengo una florería y no voy a decir, mira, me voy a copiar las actividades de Rosatel. Entonces voy a buscar ejemplos, actividades claves Rosatel. No, porque Rosatel te da una propuesta de valor que no significa que sea la misma que yo quiero dar. Porque ellos tienen una relación con el cliente que no significa que sea el mismo que yo quiero dar. Tal vez su segmento es diferente al mío. Entonces, no significa porque sea el mismo negocio, tengamos que tener las mismas actividades. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, muchacho, porque si no a veces nos confiamos en que ya voy a copiar lo mismo que el resto.
Entonces ahora vamos a pasar a otro tema importante, que son nuestros recursos claves. Todo, de alguna manera, en nuestro Canvas, como hemos dicho, está asociado una cosa con la otra, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Qué son nuestros recursos claves? Como lo dice, son los recursos físicos que tenemos, que obviamente son los más importantes que debemos pensar. Cuando yo a veces les digo a mis alumnos, chicos, tenemos que hacer la parte de recursos claves, se ponen como que hacer un listado de absolutamente todo lo que tienen que comprar, ¿no? Entonces empiezan diciendo, ya, bueno, necesitamos útiles de escritorio, necesitamos, no sé, cubiertos, si voy a hacer un restaurante, los platos, las mesas, las sillas, y se pueden hacer todos los recursos físicos que necesitaríamos. ¿Ok? Pero esta parte no se relaciona con eso. ¿Ya? Es como que los recursos más importantes. No es un listado de absolutamente todos. Entonces, vamos a considerar que la viabilidad del negocio puede depender de este análisis de nuestros recursos claves. Por eso es que son muy importantes. Porque ¿qué pasa si nos olvidamos de uno de esos recursos? Y que es importante. Y no lo planificamos. ¿En qué nos puede arruinar? De repente van a decir, mira, no importa si no lo planificamos porque después, bueno, nos acordamos y ya, pues lo adquirimos. Pero con eso, probablemente vamos a tener problemas en nuestra planificación financiera. De repente no contábamos con comprar eso y económicamente nos va a generar problemas. Ya sí, lo podemos comprar, pero ¿con qué dinero si no lo habíamos planificado? Ya, entonces, si es un recurso clave importante, debe estar bien considerado dentro de nuestra planificación financiera y logística. Porque ¿qué pasa si hay un proveedor que es específico y tenemos que importar eso? O de repente no hay tantos proveedores y no tienen la demanda que yo necesito. O se van a demorar 10, 15, 20 días en entregarme ese producto. Entonces, puede que altere mucho mi planificación. Entonces analizamos si la forma que se obtendrán los recursos, cómo los vamos a obtener y si hay algún riesgo, para poder planificar qué hacemos si pasa eso. ¿Y qué tipos de recursos tenemos? Tenemos los recursos físicos, bienes tangibles, que se requiere considerar también la necesidad de cambio. Por ejemplo, tenemos los edificios, equipos, nuestros sistemas, si tenemos alguna página web, si tenemos alguna aplicación, si tenemos algún sistema interno de la empresa, los puntos de venta, las redes de distribución, ¿ok? Van de acuerdo a nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, Walmart y Amazon de alguna manera tienen un negocio, digamos, similar, que son como que van a detallistas, como que es una empresa de venta de varias cosas a minoristas, ¿no? Al público final. Pero su requerimiento físico es diferente. Walmart, principalmente su recurso físico son las tiendas e infraestructura logística, ya porque Walmart tiene tiendas por todos lados, ¿no? Entonces, ese es uno de sus recursos físicos importantes. Por el contrario, Amazon, su recurso físico no son las tiendas, porque ellos trabajan netamente con su página web. Entonces, para Amazon, su recurso físico más importante es su infraestructura de TI, almacenamiento y logística. Ya, entonces, como ven, todo depende del modelo de negocio que tengamos. Aquí les pongo otro ejemplo que podríamos decir que son similares, pero totalmente diferentes en los recursos que necesitan, porque su modelo es diferente. Otro recurso que tenemos que debemos considerar son los recursos intelectuales. Ya son los intangibles, son difíciles de desarrollar, pero si lo logramos hacer correctamente, generan un gran beneficio. ¿Por qué nos referimos a esto? Por ejemplo, el nombre de nuestra empresa, la marca. Si nosotros logramos hacer una marca, tenemos mucho ganado. Y una marca no es tangible, pero es sumamente importante para las empresas. Ya tenemos también las patentes. Si nosotros generamos algo nuevo, podemos patentarlo. Y nuestras bases de datos, ya que también son importantes. Hay algunas empresas que, por ejemplo, te venden base de datos para que puedas hacer tu publicidad o para que puedas tener clientes potenciales.
Y entonces ese es un negocio muy importante. Entonces, como ejemplos, tenemos, por ejemplo, Nike, Adidas, todas esas empresas tienen como su bien físico, como su bien intelectual más importante, la marca. Como en algún momento lo comentamos, probablemente Nike, Adidas y esas empresas tengan la misma calidad que pueda tener algunas otras empresas, pero esas otras empresas no tienen ese nombre, no tienen ese prestigio. Entonces el cliente, así tenga que pagar 3 veces más, va a preferir comprar Nike. ¿Ya? Entonces, ese es un bien intelectual muy fuerte para ellos. Y, por ejemplo, para SAP, es otro ejemplo, tenemos que su bien intelectual es el software y la propiedad que tienen, ¿no? La propiedad intelectual, el desarrollo del sistema en sí. Otro recurso clave son los humanos, ¿no? El recurso humano. Hay que considerar, me van a decir, pues ya, mira, todas las empresas tienen recursos humanos, o sea, todos vamos a poner talento humano. Sí, para todas las empresas este recurso es súper valioso, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿todos los ponemos? Pues sí, pero hay que considerar que hay algunos casos, hay unos modelos de negocio en los que las personas son más claves, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de diseño, mis diseñadores, la creatividad de esos diseñadores, pueda que sea la diferencia de mi negocio. ¿Ok? Si se va uno de esos diseñadores, que era la parte creativa y era lo que mis clientes amaban de mi empresa, entonces probablemente mi negocio no vuelva a ser el mismo. Por eso, en ese caso, por ejemplo, mi recurso humano es muy importante, más importante que en otras empresas tradicionales. De repente hay algún tema de un conocimiento específico. Por ejemplo, cuando yo estaba en las Bahamas en el tema de construcción, había una escasez un poco de los que manejaban las grúas. ¿Ya? Entonces, en ese momento, probablemente para continuar con la construcción necesitábamos esa gente, pues, ¿no? Entonces se convertían un poco más claves porque escaseaban, porque no había la gente con conocimiento específico para eso. Supongo que para determinados equipos, ¿no? Entonces, hay momentos en los que puede haber alguna necesidad específica que haga que esas personas sean más importantes que para otros modelos de negocio. Ya, por ejemplo, Novartis, que es una industria farmacéutica, uno de sus recursos importantes son los científicos expertos, porque tienen mucha experiencia, porque tienen mucho conocimiento detrás. Entonces, no es que yo agarre a alguien de la universidad y le diga, ya, ponte a descubrir esta vacuna, ¿no? No es tan fácil. Entonces, eso es parte de su recurso humano. Otro ejemplo que podemos tener es UNIC, la fuerza de ventas. Ya, UNIC, por ejemplo, su recurso humano, su fuerza de ventas, es la razón por la que UNIC funciona. Si nadie se inscribiera a vender UNIC, entonces su modelo de negocio como tal no existe. Ya, entonces para ellos, su fuerza de ventas es un recurso importantísimo. ¿Ya? Entonces, hay que considerar que hay algunos modelos de negocio que tienen un poquito más de énfasis en este sentido. Y también tenemos el recurso económico. Este es un recurso que utilizan todas las empresas, obviamente, ¿sí? Entonces, en este apartado se pueden considerar algunos factores especiales. Sí, todos necesitamos capital, sí. Entonces, en esta parte podríamos considerar si necesitamos algún tipo de recurso especial. Por ejemplo, necesitamos que el banco nos dé una línea de crédito abierta. Necesitamos alguna forma de generar movimientos económicos mediante acciones. Necesitamos un préstamo. Necesitamos algún tipo de garantía para poder tener acceso a ese beneficio económico. Y entonces hay que ver en el tema económico qué condiciones especiales podríamos necesitar como recurso para poder lograr tener el capital que necesitamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una startup, si yo recién estoy empezando mi empresa y quiero pues que sea súper masiva y necesito mucha tecnología, entonces sí, voy a necesitar capital. ¿A qué recursos podría apelar? A un financiamiento del Estado. Podría participar en los concursos que tienen de startup y acceder a ese financiamiento.
Otro recurso tal vez podrían ser inversores. Entonces puedo ir tocando algunas puertas para ver si hay un inversor que quiera trabajar o asociarse de alguna manera conmigo. ¿Ya? Entonces, aquí se consideran como qué recursos podría tener para tener acceso a la parte económica. Entonces, generalmente se agrupan en esos 4 recursos. Vamos a ver el ejemplito de Spotify que vimos que ya lo vimos en la parte de actividades para relacionarlo un poco. Y entonces, en el ejemplo de actividades, nosotros vimos algunas actividades que habíamos considerado que eran claves. Y ahora para la parte de recursos, nosotros tenemos qué recursos necesitamos para poder realizar esas actividades. ¿Ok? Entonces, nos vamos a poner a ver cada una de mis actividades y voy a decir, ok, para poder implementar una app, ¿qué recurso clave necesito? ¿Qué recurso necesito obtener? Entonces, para mí, en ese punto, es importante los desarrolladores, que tengan experiencia, ya que sepan ya de alguna plataforma similar, o que sean muy buenos desarrolladores, un equipo de desarrolladores multifacético. ¿Ya? Contratar personas calificadas. Ya, para contratar personas calificadas y con experiencia, ¿qué necesito? ¿Qué recurso tengo que tener? ¿Hay algo que me pueda ayudar? Entonces yo le puse el manual de funciones y habilidades. Entonces tengo que tener un manual que me diga, ok, tú para poder contratar a un vendedor necesitas que este vendedor tenga estas características específicas y de alguna manera eso me ayudará al momento de que yo tenga que contratar, poder evaluar las habilidades, la experiencia, los conocimientos de los candidatos. Ya, por ejemplo, hay otro recurso clave que me olvidé en la parte de implementar la aplicación, son los servidores. Tengo que contar con un servidor que soporte el movimiento que yo voy a hacer. Si yo contrato un servidor de, no sé, pues $5, entonces el movimiento de la gente, si va creciendo, entonces de pronto se va a empezar a colgar y a colgar mi web y eso no funciona. Y entonces, para otra de mis actividades, dice implementar redes sociales. ¿Cuál es el recurso clave? Un diseñador o alguien que sepa de marketing, alguien que vaya a hacer la parte de la publicidad en Facebook, que me lance las publicidades, que sepa cómo redireccionar los segmentos en el Facebook, porque yo voy a pagar por eso, pero a veces nosotros no sabemos y pagamos y no ponemos ningún tipo de segmentación, no ponemos ningún tipo de interés en especial, entonces como que lo lanzamos en general y la campaña no fue tan óptima y nos salió mucho más caro, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que sepa de marketing digital. Ya, entonces también, por ejemplo, tenemos para diseñar la publicidad y el contacto y tener contacto con los artistas. Entonces necesitamos tener el contenido que voy a poner yo en mi publicidad y de alguna manera mis recursos importantes también como recurso humano son los artistas nuevos que quieran, los anunciantes que van a pagar por los anuncios que se van a generar en Spotify. Ya, entonces, más o menos tenemos como que mapeado los recursos claves que tendríamos. Obviamente, en este caso hay más. Sí, hay más. Solamente estamos tomando como ejemplo las actividades que hemos considerado inicialmente. Ya, entonces, esa es la parte como que de recursos, que va muy ligado de lo de actividades. No hay que olvidar que en estas partes, en ambas, se considera que esto nos ayuda a planificar para poder lograr todo lo que ya hemos visto antes. ¿Ya? Si en esta parte de alguna manera fallamos, entonces estamos fallando en lo que vamos a usar, que lo que necesitamos hacer. Entonces, si no hacemos lo correcto, si no lo hacemos en el momento que lo queremos hacer, entonces todo lo demás pueda que se nos caiga. ¿Ya? Por eso es importante siempre planificarlo de la mejor manera. Y esta última parte que son la parte de nuestros socios claves. ¿Qué es un socio? Muchas veces nosotros hemos visto los socios claves como que son las personas con las que nos asociamos. Y yo, siempre que hablo de socios, a veces como que lo asocian directamente con que, me voy a asociar con mi proveedor. Ya, y empiezan como que a hacer una lista de todos los proveedores. Entonces habría que preguntarnos, ¿todos los proveedores son nuestros socios claves? ¿Ya? ¿Todos ellos de alguna manera son sumamente importantes para nosotros?
Entonces, si la respuesta es sí, que en muy pocos casos lo es, entonces sí tendríamos que listar pues todos nuestros proveedores. Pero generalmente esa no es la realidad. ¿Sí? Nuestros proveedores, nuestros socios, tienen que ser de alguna manera como que nos contribuyen al funcionamiento y que son súper esenciales. ¿Ya? Entonces, nos ayudan y buscamos alianzas para permitir que ese modelo funcione. De repente, para reducir riesgos o para lograr adquirir recursos que puedan ser muy caros y que yo no pueda. Entonces puedo buscar un socio con el cual pueda lograrlo. ¿Qué se busca con mis socios claves? Se busca obviamente un ganar. A veces yo les digo siempre que, porque siempre pensamos, ya un socio clave es no sé, para mí Google. Quiero que Google sea mi socio clave, ya para que me ayude, no sé, con los mapas, porque quiero hacer delivery. Entonces yo siempre me pregunto, ok, yo también quisiera que Google sea mi socio como para que me haga publicidad, ¿no? Pero, ¿qué gana Google? ¿Por qué ellos serían mis socios claves? ¿Ellos aceptarían? Porque no significa de que yo ponga un nombre y que, bueno, soy socio clave y solamente hay una parte en esa sociedad, que soy yo. Y Google ni se enteró que es mi socio clave. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. En estas asociaciones se busca un ganar-ganar. Entonces, si yo pongo que voy a tener un socio como Google, tengo que ver, ok, ¿y él por qué va a querer ser mi socio? ¿Gana algo? ¿Logra algo? ¿Le mejora en algo? Quizá por ahí quiera un tema de publicidad conmigo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sería mi socio? ¿Cómo lograría que sea mi socio? Voy a su empresa y le digo, miren, yo quiero ser socios de ustedes. ¿Y qué le ofrezco? Entonces hay que tener eso en mente siempre que pensemos en un socio clave. ¿Cómo podemos determinarlo? Quizá nos pueda servir algunas preguntas que podríamos utilizar como referencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros proveedores claves? Aquí, en nuestros proveedores, como les digo, siempre tenemos la tentación de decir que todos. Pero hay que considerar como proveedores claves a aquellos que son difíciles de encontrar o que son difíciles de reemplazar. ¿Ya? Por ejemplo, para una joyería puede ser el proveedor de piedras preciosas. No es que todo el mundo te venda piedras preciosas. Entonces, si solamente hay algunos cuantos en el mundo, tengo que cuidar a mi proveedor, pues, ¿no? Porque si me falla, ya pues mi negocio se fue. Ya, entonces hay que considerar, de mi negocio tengo algunos proveedores. De esos proveedores, ¿cuáles para mí son difíciles de reemplazar? Que si en algún momento fallan, que si en algún momento me dicen me voy, que si en algún momento me dicen te subo el precio, sí me afecta, porque no puedo buscar un reemplazo fácilmente, porque no tengo 10, 20, 30 proveedores detrás. Y entonces sí afectaría mi modelo de negocio. Hay que ponernos a pensar cuáles son esos proveedores. Por ejemplo, si yo vendo, tengo un restaurante y parte de mi oferta son las frutas, ¿no? Una ensalada de frutas o jugos de frutas, esas cosas. El proveedor de frutas, aquí en una ciudad urbana donde todo es usualmente al alcance, ¿será un proveedor clave? Probablemente no. Porque, bueno, si por ahí fallas, si por ahí me dice ya no quiero ser tu proveedor, si por ahí como que se pone medio exquisito y me dice te voy a subir el precio de la fruta, entonces yo puedo ir al mercado o puedo ir a un mercado mayorista y comprar fruta. Voy a encontrar mucha, ¿ya? ¿En qué casos ese podría volverse un proveedor clave? Supongamos que yo vivo en un pueblo muy lejano que no tiene acceso a la ciudad y que vienen camiones dejándonos pues la comida, ¿no? O todo lo que necesitamos. Una vez al mes viene el camión. Entonces, tengo un solo proveedor de fruta que está dispuesto a venir hasta aquí. Si ese proveedor me dice, te voy a subir el precio, sí me mueve un poco el piso, sí me altera las cosas, porque ¿cómo voy a conseguir otro proveedor? Tengo que empezar a buscar, no aquí a la vuelta de la esquina, como en el caso anterior. Tengo que empezar a buscar, no sé, ver qué les puedo ofrecer para que puedan venir hasta este pueblo que es un poco complicado el acceso. ¿Ya? ¿Cómo hago que les convenza? Entonces, sí, en ese caso,
se convierte tu proveedor de frutas en un proveedor clave. ¿Ya? Pero entonces hay que analizar muy bien el contexto y hay que decidir qué proveedores son claves para ver más o menos cómo podríamos mejorar esa relación. Otra pregunta que nos puede servir son ¿quiénes son las entidades que contribuirían al éxito de tu negocio, pero que no son ni empleados ni proveedores? Por ejemplo, las universidades o centros de investigación. Si yo estoy haciendo un producto que no sé absolutamente nada del mercado, tal vez me convendría ir a la universidad y decirle, oigan, ¿tienen algún programa en el que estén haciendo una pre-incubación? En el que ustedes me puedan ayudar a validar mi modelo de negocio. Entonces, las universidades tienen varios programas de ese tipo, ¿no? Bueno, no sé si todas, pero varias universidades tienen como que esos programas en los que buscan ayudar a emprendedores y ellos tienen conocimiento y te ayudan, pues, ¿no? Te ayudan a validar el modelo de negocio, te ayudan con tus análisis iniciales y ya de ahí tú sigues. Entonces, tal vez así como las universidades, hay otras entidades que podrían contribuir a nuestro éxito. Entonces hay que ver cuáles. Ya, otra pregunta, ¿qué recurso clave obtenemos de los socios? ¿Esos socios que queremos tener, nos dan un recurso clave? ¿O es un recurso como que podría como que reemplazar por otro? No es tan clave. Si no es tan clave, entonces, ¿se convierte en un proveedor clave? ¿Se convierte en un socio clave? Y no solamente es en el caso de proveedores. Pueda, por ejemplo, que tengamos algún socio que nos dé información. Como veíamos antes, puede ser alguien que tenga base de datos. ¿Ya? Entonces, esa base de datos para mi negocio es importante, es un recurso clave. Si lo es, entonces sí podríamos decir que es un socio clave. Si no, si yo no necesito base de datos de repente porque yo no voy a vender directamente al público y tengo mis clientes que son identificados totalmente, entonces, bueno, una base de datos no me es como que lo más necesario en el mundo. Entonces, tal vez ese no sería un socio clave. Y entonces, hay que ver qué recursos también nos da el socio para determinarlo. ¿Y qué nos motiva para asociarnos? Es lo que les comentaba un poco. La motivación siempre es un ganar-ganar. Y entonces, yo no te doy nada porque soy buena gente. Y eso lo sabemos todos. Entonces, en los negocios es igual. Yo no puedo ir a ofrecerle a alguien y decirle, oye, yo quiero vender en tu tienda y pensar que no hay nada a cambio. Siempre hay un ganar-ganar, que depende mucho de las etapas en las que esté la empresa y qué es lo que te puede ofrecer, pero para hacer un negocio que sea, para tener una sociedad que sea de alguna manera buena y que dure, hay que tener un ganar-ganar. ¿Qué tipos de sociedades podríamos tener? Tenemos básicamente 4. Las alianzas estratégicas, que es lo más conocido, que siempre escuchamos esto de las alianzas estratégicas, buscan lograr objetivos que son mutuamente beneficiosos, ¿no? Es lo que decíamos, ganar-ganar, y son entre empresas no competidoras. Y entonces vamos a ver algunos ejemplitos. Por ejemplo, Starbucks, que se asoció primero con Pepsi para hacer una bebida fría en base de café. Entonces, ambos ponían parte de su conocimiento y de alguna manera sacaron un nuevo producto que tenía la marca de ambos, ¿no? Porque estaba en los estantes de Pepsi, pero era de alguna manera parte de Starbucks. Entonces se asociaron para lograr un producto nuevo. Ya que beneficiaba obviamente a ambos, sí, porque seguramente la parte de la utilidad se la dividían de alguna forma, ¿no? Y también en la parte de publicidad, porque Starbucks seguramente hacía publicidad de ese producto y Pepsi también, ¿no? Entonces hacían publicidad mutua. Ya tú veías, ibas a Starbucks y veías también ahí la marca Pepsi. Entonces también, por ejemplo, otra alianza que tuvo Starbucks es con algunas aerolíneas, ya con algún grupo de aerolíneas en las que el café que te servían estaba con el logo de Starbucks. Ya, entonces tú estabas en tu avioncito, tomabas tu café y ya podías ver la marca. Entonces llegaba a más lugares porque tenía un socio que tenía muchos viajeros de muchos sitios. Entonces tenía un tema de publicidad de alguna manera muy fuerte ahí, ¿no? Porque si se mueve gente, no sé, de Estados Unidos, de Rusia, de Japón, entonces todos veían en su logo de su vasito
Starbucks. Y entonces ese era como que un tipo de asociación. Otro ejemplo acá en el Perú, por ejemplo, se dio entre la PUC y esta empresa que era de alcachofas, me parece. Entonces, como que juntaron dos cosas. Una, que era un tema del conocimiento, en un tema especializado y multidisciplinario. Lo que buscaban era un tema de innovar este mercado, ¿no? ¿Cómo lo innovamos? Entonces, la universidad daba su talento como que de profesionales y la empresa daba su talento como que yo sé hacer alcachofas, ¿ok? Entonces, yo tengo un área especializada en esto y tú tienes un área especializada en esto, nos vamos a juntar y vamos a utilizar los recursos que tenemos para lograr el objetivo que nos hemos propuesto, que es innovar en esta área. Ya, entonces seguramente la PUC obtenía publicidad en este caso y esta empresa obviamente iba a tener un producto más innovador. Ya, Rosatel, hemos escuchado mucho de este que fue para los hombres, porque Rosatel, bueno, tiene sus hermosas flores que todos conocemos, pero va a un mercado bien dirigido de regalos para mujeres, ¿no? Entonces, cuando quiso ampliar un poco su segmento de mercado y poder tener un segmento de regalos para hombres, se le ocurrió hacer seguramente esta opción, ¿no? Tu ramo Pilsen. Entonces se asociaron entre ambos y si se dan cuenta en la cajita de Rosatel está el logo de Pilsen. Entonces no es solamente que yo Rosatel pongo cualquier cerveza, no. Está ahí inducido como que tu jueves de patas. Ya, entonces fue una sociedad en la que había publicidad de por medio en ambos casos y a Rosatel le permitía tener un segmento adicional. Ya, y por ejemplo esta que todos vemos, la de Entel con Cineplanet. Entonces hay muchos que son unos cinófilos, o sea que les aman el cine. Y entonces, si Entel me ofrece que yo voy a pagar todo el año 2 entradas por 15 soles, y creo que esa es una promoción antigua, porque creo que ahora te daba una promoción mucho mejor, entonces yo voy a hacer Entel, ¿ya? Entonces, como que te jalan, trabajan psicológicamente a los que aman el cine o a los que dicen no voy a gastar tanto en el cine, quiero aprovechar este descuento. Entonces ya, yo por este beneficio me voy a cambiar en Entel. Entonces como que logran un beneficio mutuo. Entonces Entel les da también más clientes a Cineplanet. Esa es la parte de nuestras alianzas estratégicas. Otra forma que tendríamos para hacer sociedad es la competición, ya que es de alguna manera una alianza estratégica, la diferencia es que es entre empresas competidoras. Pamela, empresas competidoras, ¿eso se da? ¿Eso es realidad? ¿Existe? Pues sí, sí, y seguramente van a encontrar varios ejemplos de este tipo y se asocian como para lograr de alguna manera tener una ventaja adicional. Y entonces, por ejemplo, tenemos Panamericana y Latina, se asociaron para poder tener un mercado mucho más amplio y de alguna manera comparten, ¿no? Comparten sus comunicadores. De pronto lo ves en Latina haciendo noticias y por ahí en la tarde lo ves en Panamericana dando otras noticias, ¿no? Entonces comparten sus recursos para poder abastecer un mercado más amplio y tal vez entre ellos como que dan una propuesta que consideran mejor, ¿ya? Porque pueden tener mayor cantidad de recursos, mayor variedad. De repente yo tengo un tipo de periodistas y tú tienes otro tipo de periodistas, entonces como que nos complementamos. Y si yo era malo, no sé, en deportes, tú me vas a dar tus periodistas de deportes que son perfectos y vamos a hacer una propuesta de valor mejor. Ya, este es otro ejemplo que se dio en esta empresa que es una empresa de diseño, un tema creativo. ¿Y qué es lo que hicieron? Ya empezaron como que a mandar a su gente y le dijeron, ya sabes qué, quiero hacer un intercambio de talentos. Entonces, entre todas las agencias que querían participar, empezaron a rotar a su gente. Yo te mando a algunos de mis diseñadores y tú me mandas a algunos otros. Entonces empezaron a trabajar en otros proyectos con otras tecnologías, ¿ya? Porque de repente la empresa uno tiene una tecnología, la empresa 2 tiene otra tecnología, la empresa uno tiene un segmento de mercado, la empresa 2 tiene otro segmento. Entonces se te abre un poco el panorama a algo diferente,
aprendes otro tipo de tecnología, estás en otro tipo de ambiente, y entonces enriqueces un poco a tu talento humano, que como habíamos dicho en este tema de negocios, son súper importantes, y ya, los regresas. Les dices, vengan aquí, y cuando regresan, regresan potenciados, regresan con ideas nuevas, regresan con nuevos conocimientos en procesos, en tecnología. De repente está en un tema humano, ¿ya? Tienen otra cultura organizacional que les pareció que podrían aplicar algunas cositas por ahí, entonces las empresas se enriquecen. Entonces esto le llamaron como un proceso de polinización cruzada. ¿Les, les parecería que hiciéramos algo así aquí con algunos sectores? Quizás sería una capacitación increíble. Y hay algunas empresas que buscan de alguna manera esto, internamente, claro, pero te van paseando por diferentes áreas, ¿no? Entonces empiezas en finanzas, de sigues producción, de sigues... Entonces es como que un tema de internamente buscan alimentar tu conocimiento. Pero se imagina si pudiéramos hacer esto en diferentes empresas, que se intercambien. Entonces, ¿cuánto conocimiento podríamos adicionar, no? Otro ejemplo es Coursera. Seguramente muchos hemos visto esta plataforma. Es una plataforma educativa. Ya nació de la asociación entre universidades, que nosotros podríamos decir que son competidores. Las universidades son Princeton, Michigan, Pensilvania y Stanford. Y entonces empezaron ellos, pero ahora cuentan con más de 100 socios que te brindan diferentes cursos. ¿Y qué es lo que logran ellos? Pues, ¿por qué se han asociado? Bueno, primero tienen un mercado adicional, que no es su principal mercado, pero tienen como que una forma donde investigan también el comportamiento de los estudiantes. Si ellos quieren probablemente probar alguna nueva técnica o probar algún tipo de contenido, a ver si funciona o no, a ver si a la gente le interesa o no, porque quiero sacar un curso pagado. Entonces, probablemente la primera plataforma donde la pongan sea Coursera. Entonces la ponen ahí y tienen como que una información adicional. Entonces, ¿sí tienen beneficios? Sí. No es que lo hacen simplemente porque son buena gente. Otra forma que tenemos es el joint venture. Este es como que se unen dos empresas para crear un nuevo negocio. El objetivo principal es combinar recursos y capital para, de alguna manera, disminuir el riesgo y compartir un poco la incertidumbre. Su duración es temporal y dura mientras el proyecto dura. Entonces hay que tener en cuenta que este joint venture es como que, supongamos que el Estado saque una licitación y yo quiero hacer una asociación con otra empresa para poder postular a esa licitación que sacó el Estado. Pueda que yo no tenga la experiencia que pide el Estado, o pueda que yo no tenga los recursos para hacer una obra tan grande, o pueda que yo no tenga pues detrás la cantidad de facturación que necesitan. Entonces me uniré con otra empresa que tenga la facturación que yo necesito, que tenga la experiencia, y vamos a formar una nueva empresa. Pues no sé si se han dado cuenta que cuando postulan para el Estado cambian su nombre, ¿no? Entonces hacen una asociación de empresa 1 más empresa 2 más empresa 3, y esa empresa en conjunto que se unió para este proyecto en específico es la empresa que postula. Entonces unen sus recursos, unen sus esfuerzos, todos ponen su granito de arena para poder ofrecer lo mejor en esa licitación y que sean los ganadores de la buena pro. ¿Ya? Entonces ese es un ejemplo claro de un joint venture. Formamos una empresa adicional que es de manera temporal. Termina ese contrato con el Estado y pues nos disolvemos. Volvemos a ser totalmente independientes, y tú por tu lado, yo por mi lado y listo. Entonces es como que solamente dura para algo temporal. Los ejemplos de joint venture tenemos ahí algunos que se han dado en el mundo en alguna etapa, que estos son un poco antiguos, ¿no? Pero son los más conocidos que he escuchado que son como que muy populares, ¿no? Sony Ericsson, el Nokia Siemens, que es un tema de medicamentos, que es Pfizer, Estados Unidos, y con esa empresa china. ¿Ya? Otro joint venture, Coca-Cola más Nestlé, que se juntaron para sacar un producto en específico, ¿ya? Que es Nestea, que creo que ahora solamente es de Nestlé, pero como que en su momento tuvieron un proyecto unido como empresas para sacar un producto.
Y aquí va a tener como que la marca de ambos. En este caso, GAPSA y Repsol, ellos se unen para hacer algunos análisis. Entonces, utilizan inversión fuerte para hacer exploraciones iniciales. Puede que en esas exploraciones no encuentren nada, sí, pero entonces, de alguna manera comparten el riesgo y las pérdidas que tengan ya no son tan altas. Y entonces, también para eso les sirve. Ya, el joint venture donde más se ve es en las licitaciones que van a ver en el Estado, que se van a dar cuenta que se juntan para un proyecto específico y de ahí se vuelven a separar. Por último, tenemos la sección que es la parte de analizar la actividad y calidad de los suministros. No claves que tú debes de considerar para lograr una continua de la calidad de los las frutas. Le tengo que decir a mi socio, si es mi socio clave, el de las frutas, supongamos, mira, tú eres mi socio principal. Si tú me traes una fruta malograda, si me traes una fruta mala, mis clientes ya no me van a comprar. Si a mí no me compran, yo no te voy a comprar. Entonces perdiste un cliente. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que veamos bien quiénes son nuestros socios, nuestros proveedores claves. Porque si ese proveedor no le intereso yo, soy como que un puntito en su vida, bueno, ya, pues déjame de comprar. Entonces hay que ver bien con quién podemos hacer un tipo de sociedad. Ya, entonces, en esta parte de nuestro cliente proveedor, podríamos aprovechar, por ejemplo, para hacer un just in time. De repente tú, con un proveedor específico, le dices, mira, yo no tengo espacio en mi almacén, te voy a comprar esta cantidad. Entonces, tú vas a revisar mi sistema y tú vas a ver claramente que yo solamente te compro a ti. Entonces, te voy a comprar 5 en enero, 5 en febrero, 5 en marzo y en esta fecha. ¿Okay? No quiero que me lo des ahorita. Yo lo necesito en esas fechas. Entonces, un just in time es justamente antes de que se te acabe, el proveedor llega justo a tiempo y tú no gastas en almacenamiento ni nada. Pero tú le puedes ofrecer al proveedor que le vas a comprar únicamente a él y que mientras tú vas creciendo, él va creciendo contigo. Entonces, que les conviene a ambos, ¿no? Es una asociación de conveniencia. De repente es un tema de calidad. Si yo necesito, por ejemplo, para, no sé, mi fabricación de ropa, necesito una tela específica. Ya quisiera que mi tela ahora sea un antifluidos total, ¿me entiendes? O sea, quiero que le caiga el agua, fluff, resbale automáticamente, que mi tela ni siquiera se haya mojado, como que sea un impermeable perfecto. Ya, entonces, quiero ese tipo de tela. Entonces tú vas donde tu proveedor y te dice, mira, sí podemos sacar esa tela, pero necesitamos hacer esto y esto. Entonces quizá podríamos asociarnos para hacer una investigación conjunta. Porque a ti te conviene, sí. A tu proveedor le conviene, sí. Entonces quizá le puedas decir, ya, mira, yo te ayudo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué recursos? Entonces quizá alguno de tus empleados tiene algo de conocimiento en eso, comparten recurso humano. Quizá es un tema económico, entonces quizá pueden compartir y decirle ya, pero solamente yo, cuando saques esa tela, yo voy a ser el único cliente. O sea, tú vas a ser mi proveedor exclusivo y me vas a dar un precio totalmente especial. Y entonces se benefician ambos. Entonces hay que buscar con qué proveedores podríamos hacer este tipo de sociedad para ver que tengamos un beneficio conjunto. ¿Y qué motivaciones pues tenemos para hacer una asociación? ¿Nos motiva algo? Dentro de toda la parte de exposición que hemos hecho de los socios claves, nos hemos dado cuenta que sí, siempre buscamos algo. Entonces, ¿qué buscamos? Primero, una de las alternativas puede ser que yo quiera optimizar mis costos y quiera una economía de escala. Puede que me asocie con un competidor. Ya yo, por ejemplo, en mis zapatos, me quiero asociar con un proveedor, con un competidor, porque vamos a comprar el cuero en cantidad. Entonces nos asociamos los dos y compramos una mayor cantidad de cuero que nos van a dar un precio más barato. Entonces hice economía de escala, obtuve una reducción de costos. ¿Qué haga después mi competidor con el cuero? Ya ahí rompemos palitos, como decimos, y él hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer, pero nos asociamos para algo en específico. ¿Ya? Entonces es un beneficio que podríamos tener.
Otra motivación que podemos tener, la reducción del riesgo e incertidumbre. Se pueden asociar en un entorno competitivo donde prima la incertidumbre. Por ejemplo, ahorita, que nosotros tenemos mucha incertidumbre de qué va a pasar después de este tiempo del COVID, no sabemos. Los que hacemos proyectos, los que de alguna manera somos un poco medio negociantes emprendedores, nos tenemos en la cabeza una duda total. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de turismo, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a reactivar? ¿Se va a reactivar? Y cuando se reactive, ¿será igual? ¿Ya? Entonces, es un entorno totalmente incierto. Entonces, quizá este momento sea un buen momento para esas industrias que tienen demasiada incertidumbre en las que se asocien para reducir el riesgo. ¿Ok? Quizá podemos asociarnos y ya dejar de alquilar una de las oficinas y solamente en una van a funcionar las dos. Por el momento, pues, ¿no? Mientras vemos qué pasa y reduzco costos. Entonces reduzco mi riesgo a la pérdida. De repente podemos lanzar un programa en conjunto. Se une un hotel con una empresa de transportes. Y entonces la empresa de transportes va a ser solamente como que exclusiva para algunos clientes, que sepa que están bien de salud y todo desinfectado, todo de esa manera. Ellos solamente van a transportar esta cantidad de personas a mi hotel, que también va a estar desinfectado y que también va a ser exclusivo, solamente para esa cantidad de personas. Y de esa manera reduzco el riesgo. ¿Ya? Entonces, hay que ver si en este instante podríamos como que asociarnos un poco para compartir un poco el dolor y la pena de lo que pasamos y reducir el riesgo y ver cómo podríamos empezar a sacar algunas alternativas de ingresos. ¿Ya? Y otra motivación puede ser la compra de determinados recursos y actividades. Puede ser que nosotros necesitemos un equipo específico, ya necesitemos obtener información, algún tipo de licencia o un tipo de acceso a algunos clientes especiales. Ese compartir los recursos y actividades pueda que nos ayude. Si yo no tengo conocidos, si yo no tengo un buen networking y lo necesito para mi negocio, entonces será momento de pensar en asociarme de repente con alguna persona que tenga un networking y que, bueno, que esté dispuesto a trabajar en mi negocio. ¿Ya? Entonces, quizá por ese lado también podríamos obtener algún tipo de negociación. De repente ahorita hay una empresa una imprenta, supongamos, tiene sus equipos parados, porque no está haciendo los libros para los colegios. Ya no, pues ya se quedó con todo el stock, entonces tiene equipo parado. Entonces quizá tú tienes una empresa similar que podrías aprovechar esas imprentas y le dices, mira, te alquilo por hora o te alquilo por esto. ¿Va a tener un ingreso? Sí, y tú no vas a necesitar comprar tremendos equipos para que tú puedas tener acceso a ellos. Y entonces están asociándose de alguna manera para lograr un objetivo. Y ambos se van a beneficiar. Entonces, esto de los socios es todo un mundo que podríamos rebuscar, que podríamos analizar y ver entre pequeños, quizá entre medianos, con pequeños, o si quisiéramos, no sé, con empresas grandes, cómo podríamos asociarnos para empezar a crecer. Porque a veces pensamos que necesitamos hacerlo solos porque se van a robar mi idea, necesitamos hacerlo solos porque no confío en nadie, y entonces nos encerramos en un mundo que a veces se queda pequeñito para nosotros. Y tal vez si buscáramos una asociación correcta, podríamos como que abrir ese mundo pequeñito y poder crecer. Y ahorita que estamos en un momento de mucha incertidumbre, yo creo que es un momento en el que es un ceder para poder ganar. Si yo antes cobraba por algo a mi cliente, no sé, 100 soles, y ahora yo tengo que bajar un poco a 90 para que ellos también ganen, tal vez sí es momento de hacerlo. Porque si ellos fracasan, entonces, ¿quién me va a comprar a mí? Tenemos que pensar en que todo esto es una cadena y tenemos que ver cómo lograr que esta cadena siga funcionando. Ya, entonces es un buen momento tal vez para buscar este tipo de asociaciones en los que tengamos un ganar-ganar y podamos lograr llevar objetivos de reiniciar nuestras actividades teniendo ingresos de la mejor manera. Entonces, con eso estaríamos terminando esta parte de la parte de socios, que hemos visto como que actividades, recursos y los socios claves, que es lo que nos va a ayudar a complementar o a lograr cumplir la primera parte, que era nuestra planificación de cómo queremos que sea nuestro modelo de negocio.
Y con eso estaríamos terminando esta etapa. Les agradezco mucho por su sintonía. Espero haberles ayudado en algo. Espero que les den algunas ideas y algunas estrategias que podrían utilizar para que sus negocios puedan seguir creciendo o para generar un nuevo negocio y hacer un modelo nuevo, ¿ya? Para los que estamos en esa etapa. Muchas gracias. Hasta luego.